Seguimos en el foro y en este bloque vamos a estar hablando del histórico, decíamos en la presentación del programa, reclamo de los excombatientes de Malvinas. Están acompañándonos Luis Acosta y Roque Gómez. Buenas noches, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿De qué se trata? Recuérdenos un poco, particularmente en el caso de ustedes, el reclamo. Bueno, nosotros hace poquito, el 1 de octubre, tuvimos una asamblea general de veteranos de guerra de toda la provincia en la ciudad del Dorado, donde hemos desarrollado un temario con distintos puntos que hemos tratado en esa asamblea, donde hicimos nuestro reclamo a nivel provincial, ¿no es cierto? Queremos un mejoramiento de nuestra pensión, de nuestras prestaciones de salud, y queremos que de una vez por todas, ¿no es cierto?, nosotros los veteranos de guerra estemos en la consideración del gobierno, porque realmente estamos como olvidados. Entonces, como siempre le digo a mis compañeros que lo más feo de una guerra es cuando termina la guerra, porque ahí empieza la desidia, empieza el olvido, y es donde a nosotros nos cuesta incorporarnos, mejor dicho, a la sociedad, y que, o sea, la sociedad siempre nos responde, pero lamentablemente nuestros gobiernos hacen oídos sordos a nuestros reclamos. Entonces es por eso que estamos haciendo esta campaña, digamos. Roque, pasaron más de 30 años, 34, 36 años. 34, perdón. 34 años. Si usted tuviera que describir hoy la situación del excombatiente de Malvinas aquí en Misiones, ¿cuál sería esa situación? Mire, la verdad que, como decía Luis, estamos bastante desprotegidos, no solamente en la parte económica, que por ahí no es tanto lo que nos preocupa. Lo que realmente nos está preocupando es la salud del veterano de guerra. Nosotros en la provincia tenemos el IPS que nos cubre y el PAMI. Son las dos obras sociales que el veterano de guerra está teniendo. Pero nos encontramos con serios inconvenientes al momento de la prestación. Nosotros acá en Posadas a lo mejor no se nota tanto, porque estamos en la capital, en el centro urbano grande, pero el problema surge a los muchachos del interior. Entonces ese es uno de los grandes inconvenientes y los grandes problemas que estamos tratando de mejorar. Hemos tenido la oportunidad hace un tiempo atrás, antes de las elecciones del IPS, de hablar con el doctor Arce, el director del IPS. Sí. Y bueno, le hemos hecho justo estuvimos los dos haciéndole el planteamiento para mejorar en nuestro sistema de salud, porque hay una serie de cosas que no se están cumpliendo. El veterano de guerra, por ejemplo, tiene la obra social gratis, tenemos el carnet del IPS y no teníamos un recibo de sueldo de la pensión provincial. Entonces, el veterano, usted vio que cuando va a hacer la prestación del IPS siempre le piden el recibo de sueldo porque figura el descuento del IPS ahí. Y el veterano de guerra, al no tener ese descuento, al no tener ese elemento para justificar la prestación del IPS, entonces ahí se encuentra con el gran problema. Y eso es una de las cosas que nosotros le planteamos, no solamente al director del IPS, al doctor Arce, sino también hablamos con el vicegobernador. Y bueno, ellos asumieron el compromiso de solucionarnos ese tema, pero hasta ahora no tenemos una respuesta positiva con referente a eso. ¿Cuántos excombatientes ustedes tienen registrados en la provincia? En la provincia de Misiones somos aproximadamente 440 veteranos de guerra de Malvinas. Y que realmente nosotros estamos buscando un mejoramiento para nuestro sector, ¿no es cierto? Ya que hace 10 años que salió una pensión provincial que es una pensión mínima de 3.000 pesos. Nosotros ahora, justamente el jueves, tenemos una movilización en la Cámara de Representantes para ver si no incorporan al presupuesto de la provincia, porque hoy en día el veterano de guerra percibe 3.000 pesos
pero nosotros estamos como proveedores del Estado. O sea, él... ¿Son monotributistas, diríamos? No, él es el encargado de hacer todo el recorrido, todos los meses, hace 10 años que hace el recorrido, porque hace 10 años que sale la pensión, para poder cobrar. Y nosotros no queremos eso, nosotros queremos tener un presupuesto propio, queremos tener por lo menos un salario mínimo vital y móvil, que creo que nos merecemos, ¿no es cierto? Y tener un recibo de sueldo, que la provincia nos incorpore al cronograma de pago de la provincia, no que un compañerito tenga que hacer todos los meses la misma. Hace 10 años que estamos con ese problema. Roque, ¿y cómo es eso? Que cada vez que se discute presupuesto tiene que ir a defender... Lo que pasa es que, como dice Luis, ¿no? Nosotros los veteranos de guerra no tienen un presupuesto propio. Se da el caso, por ejemplo, de los soldados bajo bandera, que se aprobó la ley en la Cámara de Representantes y automáticamente fueron incorporados al presupuesto provincial con 80 millones de pesos anuales. En cambio, el presupuesto de los veteranos de guerra, de los 401 veteranos de guerra, que son los que perciben la pensión provincial, tenemos un presupuesto de 12 millones de pesos anuales, pero dependemos del Ministerio de Gobierno. O sea que esos 12 millones no es nuestro, es del Ministerio de Gobierno. Por eso es el reclamo que nosotros hacemos con respecto al mejoramiento de la pensión. Pero lamentablemente hasta ahora no se puede mejorar eso porque al tener el Ministerio de Gobierno ya un presupuesto fijado no puede sacar dinero de otro lugar para darnos a nosotros. Entonces lo que nosotros estamos queriendo es que se nos incorpore al presupuesto provincial con un presupuesto propio y que se nos incorpore al régimen de pago de la provincia. Y porque, como dice Luis también, que nosotros estamos cobrando más o menos del 14, el 15 en adelante cuando la provincia le paga a los proveedores. En cambio, nosotros queremos que se nos pague cuando cobra el jubilado. Los pensionados y jubilados de la provincia cobran el primer día del mes. Entonces, a eso apuntamos nosotros. Hay una movilización, decía, sí, a la Cámara de Diputados. A la Cámara de Diputados el jueves a partir de las 17 horas. Van a venir la mayoría de los veteranos del interior y de acá de Posada también. Nosotros lo que va a ser una manifestación pacífica para hacernos ver de que realmente nuestro sector necesita el apoyo del gobierno y que realmente estamos siendo olvidados, ¿no es cierto? Por otra parte le quería decir también que nosotros tenemos una ley que salió en el año 2005, que hay leyes que ya son obsoletas. O sea, el gobierno sacó la ley de los movilizados, que está 10 veces mejor que la nuestra. La reglamentación de ellos, por ejemplo, cuando hacen la reglamentación de los movilizados, sacan la base de cálculo de nuestra pensión. O sea que un movilizado cobra hoy 1.800 pesos, el 60% de lo que nosotros cobramos. Y nosotros no estamos en condiciones de pedir aumento, porque al pedir aumento, si no nos pueden aumentar a 400 personas, imagínense, porque los movilizados están enganchados con nosotros. Nosotros queremos separarnos de eso. No queremos, o sea, no estamos en contra de que se le pague a esta gente, pero queremos tener nuestro propio presupuesto, queremos tener nuestro propio recibo de sueldo y también esa ley que ya está obsoleta, ya queremos nuevos beneficios para nosotros. Luis, seguramente vamos a volver a convocarlos para abordar esta temática, sí, digamos, no que también problema. Es como un poco la necesidad de un proceso de reparación histórica con los veteranos de guerra, como usted plantea. Así que muchísimas gracias por venir y muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nos vamos a Pepe. Sí, la semana pasada tuvimos en nuestros estudios la visita de trabajadores de una empresa de transporte urbano de la ciudad de Oberá, donde ellos reclamaban su reincorporación. Ellos entendían que hacía 2 años ya tendrían que haber sido reincorporados, que hubo un fallo judicial, reclamaban, pero aparentemente la semana pasada hubo alguna respuesta al respecto. Doctora Roxana Rivas, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. En realidad la respuesta fue hoy. Ah, hoy. En el despacho de hoy salió una resolución judicial del doctor Casoni
Que es el doctor Casoni, nos decían los trabajadores la semana pasada que es el que está subrogando a la jueza que se jubiló, la anterior, que había dado el fallo principal, digamos, o original. Exactamente. Los trabajadores de Capital del Monte lo que habían obtenido en noviembre del 2014 fue una medida cautelar, o sea, ordenando la reincorporación de los trabajadores a sus puestos de trabajo. Hablamos del 2014, en noviembre, hace 2 años. De ese tiempo hasta ahora, lamentablemente, por omisiones, por negligencia, por conductas que se pueden decir bastante reprochables, sobre todo a la otra parte. Empresarialmente. Empresarialmente, y también un poco con una inactividad de los juzgados, de la justicia, no se pudo obtener el efectivo cumplimiento. El hecho es que hoy, tras un largo peregrinar, los trabajadores de Capital del Monte han obtenido una nueva resolución que ordena que la empresa, en el término de 5 días, a partir de la notificación, deben ser efectivamente reintegrados a sus puestos de trabajo, bajo apercibimiento de aplicarles multas, como así también aplicar otras medidas de fuerza para hacer efectivo el cumplimiento de la medida. Así es que contentos por ese lado. También hemos obtenido una medida cautelar de carácter pecuniario. Tuvimos justamente hoy un embargo preventivo contra la empresa muy importante, que va a asegurar que los trabajadores además puedan percibir efectivamente los montos de los haberes, porque debe pagársele los 2 años de trabajo que no se los reintegró. Así que realmente contentos y esperando que esto no salgan con ninguna otra cuestión, ¿no? Hasta ahora venimos peleándola y creemos que esta es una resolución sumamente favorable. ¿Y este embargo preventivo de qué monto? Y son 4 millones de pesos. La verdad que es un monto sumamente importante porque se garantizan los haberes de los trabajadores, son 5 en total, y además las multas e indemnizaciones que corresponden, porque lo que en este caso además hay que destacar es que fue un despido absolutamente discriminatorio, y inclusive nosotros tenemos un dictamen favorable del INADI al respecto. Así es que cuando tengamos una sentencia definitiva va a ser realmente una sentencia ejemplar para acomodar un poco los tantos en este tema laboral en el que en la provincia estamos teniendo constantes despidos de trabajadores sindicalizados, de representantes gremiales y demás, que bien sabemos tienen una protección legal especial que es la que se debe respetar. Ahora, como abogada, digamos, ¿qué puede hacer la otra parte? Y en realidad la otra parte lo que pudo hacer lo hizo y obtuvo 2 años, digamos, de inactividad. La resolución que salió ahora es en realidad una que no hace más que reafirmar la sentencia, que es la medida cautelar dictada por la doctora que se jubiló, como dicen, y ya no es apelable. Ellos ya apelaron la resolución, se concedió la apelación con efecto devolutivo, que significa que mientras se discuta cualquier cuestión, los trabajadores deben estar trabajando. Así es que no les queda otra más que cumplir, mal que les pese, porque lamentablemente a veces la cuestión ni siquiera es económica para las empresas, sino lo que significa tener por ahí que dar un paso atrás en una decisión que tomaron en su momento. Pero como dicen algunos que entienden los temas de derecho laboral, cualquier relación laboral se recompone, los trabajadores tienen toda la intención de seguir trabajando. Así es que la idea es esa, que en el término de 5 días puedan estar trabajando como debieron haberlo hecho desde noviembre del 2014. Ahora, por parte de la defensa, ¿hubo algún diálogo con la parte patronal? Nosotros con la patronal, en realidad no hubo mucho acercamiento, hubo una actitud bastante hostil para los trabajadores. Recordemos que también detrás de este despido está un gremio sumamente importante que es la UTA, porque estos trabajadores se atrevieron, digamos, a conformar un gremio distinto, que es la UCRA. Entonces hay demasiados intereses contrapuestos
Y bueno, la intención sí que nos han hecho llegar desde el primer momento es que no había posibilidad de que ellos los reintegren, cuando en realidad esa no es una decisión que ellos puedan tomar hoy. Hoy lo que les queda es acatar lo que el juez otra vez reiteró, así es que esperamos que lo hagan, nada más que eso. No tienen otra alternativa. Y hoy no tienen otra Como decimos alternativa. vulgarmente, no tienen otro derecho a pataleo. Y no, igualmente en nuestro sistema, digamos, después, en realidad estos 2 años que ellos ganaron, por decirlo así, no tienen explicación en términos procesales. O sea, como abogado, que venimos litigando hace más de 10 años, en mi caso, en las cuestiones laborales, lo que se haya demorado 2 años la justicia en hacer efectiva una resolución judicial no tiene ninguna justificación procesal ni legal. Pero lo hicieron. Entonces por ahí uno dice, hasta que no estén realmente trabajando, no sabemos, pero lo cierto es que ya no tienen forma de evadirse. Si ellos eventualmente hubieran hecho o hacen algún tipo de propuesta alternativa, el único que puede aceptarlas es el trabajador. O sea, es opción del trabajador y no de la empresa. Hablamos si les propusieran, por ejemplo, una indemnización. De un determinado monto. De un determinado Entonces monto. es un arreglo entre el trabajador y la patronal. Que el trabajador es el que puede decidir o no. Claro, no se le puede imponer de ninguna manera. Sí, a la empresa se le puede, y de hecho se le va a imponer, se le impone, ¿no? La reinstalación. La reincorporación de los trabajadores. Exactamente. Es como una primicia, porque la verdad que seguramente los trabajadores sabrán y la empresa ya a esta altura. Y la empresa sí, seguramente ellos desde temprano ya estuvieron difundiendo la información, están sumamente contentos. Y bueno, esperamos también, y en esto tengo que ser sincera, una conducta un poco más ética en ese sentido de la empresa, de dejar de demorar y de dejar de dilatar esta cuestión, que es un buen gesto para reconstruir el vínculo laboral y además en cuanto a la responsabilidad, si se quiere, de la empresa frente a sus trabajadores y frente a la sociedad misma. Es una empresa que presta un servicio público. Nosotros, además de la cuestión del despido discriminatorio, denunciamos otras muchas cuestiones a través del gremio, de la UCRA y de la CTA, como por ejemplo los trabajos en negro, que son inadmisibles en una tarea que está vinculada al servicio público esencial, como es el transporte, pero que lo tenemos acreditado. En el caso de uno de estos chicos que están reinstalados, estuvo muchísimo tiempo en negro, tanto es así que lo ingresan efectivamente, lo registran en agosto y lo despiden por un hecho de julio, para que ustedes se den una idea del tipo de desprolijidades. Así es que son muchas otras cuestiones, esperamos que haya una respuesta con un poco más de ética y altura de la contraparte y que efectivamente se ajusten a derecho. Ahora, por último, brevemente, ahora habrá que seguir también de cerca el tema gremial, digamos, porque también ellos denunciaron que fueron atacados y que entienden o que entendían que era una cuestión gremial, que la gente de UTA era la que los atacaba, así que habrá que hacer ese proceso también, porque seguramente a partir de ahora estas personas que forman parte de ese gremio UCRA se revitaliza, digamos, y pone en marcha otra vez su proceso gremial. Y también tendrán que entender, en este caso, los del gremio mayoritario, que la libertad sindical es la bandera hoy en la materia y que los trabajadores tienen todo el derecho de elegir su propia organización y de hecho lo han hecho justamente porque no obtuvieron respuesta en ese gremio, ¿no? Que de alguna u otra forma fue consintiendo este tipo de abusos de parte de la empresa, así es que esto definitivamente les va a dar un poco un nuevo aire y confiamos en que se van a poder reorganizar. Gracias por visitarnos, Gracias por la información. Gracias. Alicia. Y en el cierre, Pepe, prácticamente, hoy estuvimos en la sede del Club Alemán porque estuvieron en nuestra provincia representantes de los trabajadores sindicales de la región NEA. La situación de los municipales, en realidad,
Es una situación bastante compleja, con precarización laboral, trabajadores que están por debajo de la línea de la pobreza, en algunos casos percibiendo haberes por debajo de la línea de la indigencia. Y produjimos un pequeño informe para compartir los testimonios y el diagnóstico de los trabajadores de Formosa, de Corrientes, de Chaco, y una mirada un poco general de lo que pasa con los municipales en nuestra región. Estamos con César Fariña, secretario general de ATE Misiones. César, contanos de qué se trata este encuentro. Bueno, nosotros, la idea es juntarnos por regiones para confluir en un gran plenario nacional de delegados municipales con el objeto, en principio, de hacer un análisis por región de la situación de los trabajadores, encontrando ejes comunes para buscar respuestas comunes también a solucionar la situación en la que viven. Nosotros entendemos que los municipales es el sector más desprotegido del Estado, por lo que es necesario aplicar políticas diferenciadas en diferentes ámbitos. Una de ellas es la coparticipación federal, que creemos que es una de las más injustas y donde más golpea es en el ámbito municipal. ¿Cuál es la situación de los municipales? ¿Cómo describiría usted los municipales correntinos? Bueno, no está ajeno a la realidad de todos los municipales del país, porque nos pasa en las categorías bajas, el mínimo no superan los 5.000 pesos. Lamentablemente son indigentes todos los municipales también de Mercedes. Pero esto, si bien se va haciendo logro, en ATE hemos ingresado con los municipales hace aproximadamente 3 años, donde hoy contamos con 170 municipales afiliados a nuestro gremio, y que día a día se van sumando. El norte argentino fundamentalmente es la zona donde más problema tenemos con los municipales, donde los salarios son más bajos. Aparte de eso hay mucha precarización laboral. ¿Cuánto es el promedio del sueldo de un municipal formoseño? Acá tengo unos recibos de sueldo de unos compañeros que son de Ingeniero Juárez, con categoría 23, 28 años de antigüedad, 30 años de antigüedad, 32 años de antigüedad, y no llegan a 6.000 pesos de sueldo total, incluyendo la asignación familiar, no llegan a 6.000 pesos. Y estamos hablando de compañeros de la máxima categoría y de 28 años de antigüedad para arriba, o sea, 28, 30 y 32 años de antigüedad. Y tenemos otro compañero del mismo municipio que es un compañero contratado con categoría 15, que no llega a 1.600 pesos, incluyendo la asignación familiar. Entonces, a ver, ¿cómo se explica? Menos que un plan, digamos. Pero estás cobrando menos que un pensionado nacional. Los municipales, por ejemplo, lo que pasa es que el salario es muy bajo. Es decir, son salarios bajos y de precarizaciones, digamos, laborales también, que los empleados municipales de las localidades no tienen, digamos, algo que lo contenga, como por ejemplo una herramienta donde se puedan defender ellos a través de esa situación laboral, por ejemplo, ¿entendés? Es muy precarizado, no tienen las herramientas suficientes a través del municipio para desempeñar sus tareas. Por eso es de que los reclamos se notan día a día en todos los municipios chaqueños. ¿Cuánto cobra un municipal chaqueño? Lo que cobra un empleado municipal, digamos, son de tercera, primera y segunda categoría, depende de los municipios. El de tercera categoría, que es donde más municipios hay, están cobrando un básico de más o menos de 5.300 pesos. Y en otros, en cambio, por ejemplo, hay un básico de 2.800, que es el más bajo que está. La problemática de los municipales de Misiones es compleja con las otras provincias. Verdaderamente acá nosotros hoy estuvimos en la situación de los empleados municipales de Posada, que están viviendo una situación complicada. Tenemos también conflicto con la municipalidad de Aristóbulo del Valle. También tenemos la municipalidad de San José, la municipalidad de Tres Capones. Los intendentes se creen dueños directamente del municipio y explotan a los trabajadores, y el salario no es digno. Bueno, este es el segundo que venimos realizando. Comenzamos en el NOA, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, con el primer encuentro, y bueno, esta semana vamos a estar en la ciudad de Cutralcó con el encuentro de la región patagónica, y en las próximas semanas vamos con las regiones que quedan hasta llegar a los primeros días de noviembre, donde ya se va a completar todos estos encuentros, que tienen como objetivo hacer un diagnóstico de la situación,
y bueno, coordinar las luchas de los trabajadores municipales de ATE en el marco de objetivos comunes. Primero, salario mínimo vital y móvil. La ley del salario mínimo nos excluye a los trabajadores municipales, o sea que los intendentes no tienen piso salarial, pueden pagar cualquier sueldo y no es ilegal, absolutamente injusto, tremendamente injusto, pero no ilegal. Así que lo que buscamos es que la ley se modifique y que los trabajadores municipales sean incorporados al salario mínimo vital y móvil, un derecho básico y constitucional para nosotros. Las convenciones colectivas de trabajo, debe haber convenio colectivo de trabajo. Argentina ya ha ratificado hace más de 2 décadas el convenio 151 de OIT, y parece que los intendentes viven en otro país, porque en este país tienen que cumplirse el convenio 151, que tiene rango constitucional y le llega hasta la intendencia más pequeña del país, tiene la obligatoriedad de cumplirlo. Y bueno, lógicamente, salario mínimo, convenciones colectivas de trabajo, no a la precarización laboral, y reclamamos más presupuesto para los municipios. El Estado municipal es el primer Estado, es el Estado donde la comunidad más rápidamente accede y es donde no hay recursos. Los recursos económicos de la coparticipación de nuestro país son absolutamente minoritarios en los municipios. Y es ahí donde están los problemas. Muchas gracias, Juan. No, gracias. Bueno, y hablando de municipios, hemos invitado ha comprometido a estar presente la semana próxima la presidenta del Tribunal de Cuentas de la provincia de Misiones, la doctora Fabiola Bianco, para hablar de la administración de los municipios, de cómo está llevando esto, qué surgió de esta reunión que se realizó un par de viernes atrás. Entonces vamos a darle continuidad a esta cuestión, y de alguna manera también no es algo que nos tiene que responder la doctora Bianco, pero también tiene que ver con la preocupación de los trabajadores. Además, la precarización laboral en los municipios, hace muchísimos años que se viene relevando. Todas las variantes de la precarización uno lo puede encontrar en un municipio. Becarios, pasantes, programas, planes sociales, contratados, cooperativas, una serie de mecanismos para precarizar, dicen los trabajadores, muchos de ellos cobrando, veíamos el formoseño, 1.590 pesos de... Y como decía Fuentes, es el primer Estado. El primer Estado, exactamente. ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos reencontramos el martes próximo. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos, como siempre, que haya sido de utilidad la propuesta periodística que le hemos brindado hoy.